Y seguimos aquí en Fingiendo Demencia y como ya les habíamos prometido, viene el espacio de Pablo Daniel Ovín, que la semana pasada nos había hablado del Milei ecuatoriano. En este caso nos vamos para una Latinoamérica bastante convulsionada, que están pasando cosas, y nos vamos para Perú, para hacer otra comparación con una figura política de nuestro país, y lo saludamos acá a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Acá Camila y Fernando te saludan. Hola Cami, Fer, ¿cómo están? Las comparaciones son odiosas, dijo alguien por ahí, pero bueno, creo que vienen para explicar la situación latinoamericana. Vienen, no digo bien, pero nos sirven en el marco de lo que está pasando en el continente. Sí. ¿Y qué Efectivamente, está la pasando en semana Perú? pasada, bueno, la semana pasada hablamos del presidente ecuatoriano Daniel Noboa y lo catalogamos como el Milei ecuatoriano, posicionándose como autor de un ajuste en el cual le quitó a los municipios, a lo que serían las provincias en Ecuador, sus fondos para hablar del déficit cero. La última noticia de Ecuador, y ahora nos vamos a Perú, pero la última noticia en Ecuador es en una represión a una de las marchas que se están haciendo en contra del ajuste, el asesinato por parte de la policía militar ecuatoriana de un dirigente quechua que se llama Efraín Fuérez, víctima de la represión, algo que podría haber pasado acá en la República Argentina cualquier miércoles de las marchas de los jubilados. Pasó allá un gas lacrimógeno en la cabeza y la muerte del dirigente que ahora tiene a Ecuador en crisis, en una situación donde se habla de un crimen de Estado y están pidiendo justicia las organizaciones y el pueblo ecuatoriano. Ujú. Y nos vamos para Perú, ¿no? Que es lo que nos convoca efectivamente en el marco de esta Latinoamérica que efectivamente tiene sesgos parecidos, Pablo, por lo que venimos pensando acá en el espacio de Latinoamérica, ¿no? Sí, totalmente. Ujú. Decimos que Noboa, el presidente de Ecuador, es el Milei ecuatoriano. Dina Boluarte, la presidenta de Perú, podemos decir, es la Patricia Bullrich de Perú. Hubo represión a una marcha, que ahora vamos a contar de qué se trata la movilización, porque también vamos a hacer un poco de periodismo regional de anticipación. Pero les propongo, para quienes están siguiendo la transmisión vía YouTube en el canal de la Uni, ver y contamos para quienes están escuchando por las radios de cruce, una escena que de vuelta podría ser la de cualquier miércoles en la República Argentina. Esto pasó en Lima, en Perú, en las últimas horas. Si les parece, lo compartimos. Dale, vamos a ver. La policía pegándole a un jubilado. En la cara, ¿no? Sí, como Sí. para hacer más cruel la imagen. Sí, podría ser la Policía Federal o la Gendarmería o la Policía de Jorge Macri en la ciudad. Todos los miércoles pasa esto acá. Bueno, está pasando en Lima también, en Perú. Dina Boluarte, la presidenta actual, que, bueno, para recordar un poco el contexto, era vicepresidenta del dirigente de izquierda Pedro Castillo, que fue derrocado por un juicio político y que está preso hoy Pedro Castillo, y ella quedó al frente del gobierno y traicionó al partido Perú Libre, con el cual había llegado aliada en la fórmula presidencial, y se alió con la derecha y se convirtió en la referente de todo lo contrario a lo que, si vamos a los archivos de Dina Boluarte, habló toda su vida, ¿no? Una dirigente progresista del campo nacional y popular que aprovecha el golpe institucional contra su compañero de fórmula, presidente de la Nación, para quedarse con el gobierno y se convierte en una referente de la mano dura, de la ultraderecha, del alineamiento con Estados Unidos. Por eso la comparación con Patricia Claro. Bullrich, Argentina, es no solo por la represión, sino por la historia de cambios y vaivenes políticos que tiene esta señora. Sí, ahí te pregunto esto, ¿no? El salto, así como lo dio Patricia Bullrich, que dio varios saltos en la política, de un espacio a otro. Te pregunto de quiénes se rodeó justamente para llevar adelante este tipo de gobierno con este tipo de violencia, Dina Boluarte, Pablo. Está gobernando sin una mayoría en el Congreso, con una minoría muy, muy reducida, apoyada en el partido Fuerza Popular, que es el partido de la familia Fujimori, de Keiko Fujimori y del ex dictador Alberto Fujimori. Mm. Bueno, se apoyó en lo peor de la política peruana. Y acá vamos a entrar en lo que contaba sobre la marcha reprimida que se hizo en Lima,
de un movimiento nuevo o que surgió, nadie sabe de dónde, y que está recorriendo las calles de varios países de América Latina y también del mundo. Anoten y quizás, solo quizás, en algún tiempo estemos hablando de esto en la República Argentina. Epa. Un movimiento que nace en redes sociales a través de varios artistas, principalmente del palo del anime, muy jóvenes, de Oriente, Medio Oriente, de Nepal. Hace poquito hubo una revolución en Nepal, no sé si se acuerdan, la escena del ministro de Economía corriendo por un río y la gente persiguiéndolo y pegándole patadas ahí atrás donde no da el sol, Sí. en una pueblada gigante, bueno, que partió de este movimiento que se hace llamar Generación Z. Son jóvenes, especialmente nucleados desde las redes sociales, y esto tiene reflejo en Lima, en Perú, donde la generación Z salió a la calle de golpe, nadie sabe de dónde, todo lo que pasaba por debajo de las redes, salió a movilizarse en contra del gobierno de ultraderecha de Dina Boluarte, y ahí se suman los jubilados, se suman los trabajadores, los gremios. Es inorgánico, pasó por arriba de los partidos de izquierda y de los sindicatos y de los movimientos sociales, Sí. una especie de hormiguero que de repente se pateó y apareció en Lima y en otras ciudades de Perú. En Ecuador tomaron la misma bandera de la generación Z. Ayer hubo una convocatoria, una marcha en Paraguay, en Asunción, bajo el nombre Generación Z. Bueno, es algo que está surgiendo. Y que viene no sabemos... de las redes sociales y de las juventudes, Pablo, ¿decís? Exactamente, Mirá. exactamente. Tomó el espejo de Nepal, no tiene una expresión mediática, no tiene un liderazgo claro, y aparece, bueno, en estos países, anotemos, Perú, Ecuador y ahora Paraguay. También esta semana hubo una convocatoria bajo el nombre Generación Z en Paraguay. Su eslogan es: somos el 99%, ustedes son el 1%. El ustedes se dirige a la clase política y a los empresarios, a las empresas privadas, multinacionales, al llamado capital. Es un movimiento anticapitalista. Sí. Es un movimiento, se puede definir como de izquierda, pero en realidad no tiene una identidad política clara, pero reacciona a los gobiernos de derecha. Por ejemplo, no hay generación Z en Venezuela y en Cuba, hay generación Z en Perú y en Ecuador. Bueno, y en Nepal. Es un fenómeno que se está dando que yo recomiendo empezar a parar la oreja, a mirar. No sé si esto va a tener reflejo en Argentina, en Chile, en otros países. Bueno, pero estás hablando de países en el cual por parte del gobierno están llevando ajustes, están llevando pobreza, están llevando desocupación, ¿no? Y todo lo que nos venís contando de este espacio. También lo que está pasando en Argentina, que uno no hace falta irse muy lejos, ¿no? Alguna parada de colectivo, alguna estación de tren, donde ves que hay una olla a presión que cada vez más está caldeando, ¿no? En cuanto a la sociedad. Así que eso que decís tranquilamente podría pasar en cualquier marcha multitudinaria de nuestro país, en cualquier momento. Exacto. Está pasando en países donde la política no representa. En Ecuador, la alternativa al gobierno de derecha de Noboa es el correísmo, el movimiento de Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa, que tiene una base electoral del 35%. No puede superar, no puede ganar un balotaje, no termina de tener una representación de poder alternativo. En Perú, los movimientos populares y de izquierda son muy minoritarios, está muy disgregada la política, no encuentran representación, y cuando la encuentran, bueno, muchas veces terminaron los dirigentes de izquierda peruanos con causas de corrupción y un montón de cuestiones. En Paraguay, ni hablar. En Paraguay hay una hegemonía del Partido Colorado y la izquierda es completamente marginal y minoritaria, y las expresiones de izquierda terminan pareciéndose a la derecha. Bueno, ahí aparece esta generación Z, que nada, lo dejamos acá planteado. Dale. Si les interesa googlear un poquito sobre la generación Z en Nepal, y va a empezar a aparecer Latinoamérica en escena. No sabemos a dónde puede terminar. Tampoco sabíamos dónde podía terminar esta ola de redes sociales, claro, y de movilización virtual de las fuerzas del cielo libertarias que terminaron tomando el gobierno a través de elecciones democráticas, hoy bastante golpeadas en el marco de la realidad fuera de las redes. Pero bueno, acá aparece como una especie de alternativa antisistema, juvenil, pero por izquierda y no por ultraderecha, como se venía planteando el escenario en el mundo, donde parecía que la juventud
se había vuelto conservadora y se había vuelto antiderechos. Bueno, acá vemos un movimiento por ahora marginal y por fuera del escenario político concreto, pero que empieza a corporizar con las marchas y con la identificación de jóvenes y de trabajadores en Ecuador, en Perú, en Paraguay, repito, que se hacen llamar Generación Z y que le dicen al poder económico y al poder político: nosotros somos el 99% del pueblo, ustedes son el 1%, un día va a ganar la mayoría. Esas son las banderas que leo en las movilizaciones en los países hermanos. Buen tema para que toquemos con Yamila Campo, la especialista en redes sociales que tenemos aquí en Fingiendo Demencia. Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Me gusta para seguirlo. Un abrazo gigante y me quedo escuchando, siguiendo el programa como siempre. Dale, muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Ahí pasaba Pablo Daniel Ovín en su espacio de la Patria Grande, en su espacio de Latinoamérica, la Generación Z y el gobierno de Dina Boluarte. Lo escuchaste aquí en Fingiendo Demencia. Se rebalsó el pozo ciego. Prepárate para conocer la casa de esa persona que conociste en Tinder. Capaz tiene cloacas y estabilidad mental. Fingiendo demencia.